Saludamos de inmediato a Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, Candepe. Señor Rosero, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Elba, un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Gracias por acompañarnos. Señor Rosero, en días pasados veíamos un plantón pacífico que ustedes realizaban en los exteriores del Palacio de Carondelet para ser atendidos por las autoridades y dar a conocer los problemas que atraviesan. Un tema que llevan años demandando es actualizar el margen de comercialización, el cual lleva congelado durante 21 años. Para que la audiencia conozca un poco qué es este margen, por qué es tan necesario, por qué ustedes también llevan años en esta lucha. Muchas gracias por su pregunta. En efecto, la semana anterior hicimos el sexto plantón, el primero en este gobierno, en los últimos 2 años, reclamando que se haga justicia con nuestro margen congelado, que realmente ha ocasionado que más de 600 estaciones estemos trabajando de punto de equilibrio hacia abajo, principalmente las más alejadas que asumen altos costos de transporte. Para entender mejor, nosotros ganamos, por ejemplo, en las gasolinas 16 centavos por galón, en la Extra y Eco 85, que son a compartir con el transportista y con la comercializadora. En países hermanos, para tener un parámetro de referencia, ¿no? En Colombia, ese mismo margen, convirtiendo moneda local a dólares, es de 33 a 35 centavos. En el Perú es de 28 centavos, o sea, prácticamente el doble. Aquí 16. Con el agravante de que el sueldo básico en el Ecuador es como $466 para un islero, y en Colombia es 280 o 300, y en el Perú 250, es la mitad. En resumen, nosotros tenemos la mitad de ingresos que en países hermanos, ¿no? Y el doble de gastos por el sueldo básico, el doble del sueldo básico, a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno. Entonces, ya el año anterior, cuando hicimos el quinto plantón para que nos atienda el ministro de Finanzas, ya aprendimos que quien toma la decisión final es el ministro de Finanzas, obviamente con el presidente de la República. Nos atiende el ex ministro Pablo Arosemena y nos dice que sí, que tenemos razón, y que ellos no se quedaban ahí, sino que han contratado un técnico, un especialista del Banco Mundial con su equipo de trabajo, y hacen una comisión junto con Finanzas y Energía y determinan que el ajuste mínimo para que nosotros podamos seguir sobreviviendo era de 6 centavos por galón. Y que esos recursos vendrían de la focalización que supuestamente se iba a instalar en marzo del año anterior. Obviamente no se dio. Luego presentamos nosotros también 4 propuestas. Se hizo otra comisión interinstitucional en la que participó Presidencia de la República, la SAR, Finanzas, Energía, todas las carteras involucradas. Y quedan 2 propuestas ya para la firma del expresidente Lasso, pero el expresidente ya no le interesaba los 2 últimos meses, nada, y quedó ahí. Fruto de todo esto, bueno, nosotros ya habíamos puesto 15 cartas al presidente Noboa, al ministro de Finanzas, a la ministra de Energía de su momento, al ministro Luque, al actual, y no habíamos tenido respuestas, ¿no? Solamente hubo una reunión el 1 de marzo de este año con el viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, en funciones, quien nos dice 2 buenas noticias. La primera, que se iba a ajustar nuestro margen, fruto de todo el conocimiento que tenían de los análisis anteriores, incluido el Banco Mundial, y que también iríamos hacia una liberalización de precios. Nosotros pues confiamos. Pero viene el decreto ejecutivo, ¿no?, del presidente Noboa hace 3 semanas, se sube 26 centavos por galón a la gasolina Extra y a la Eco 85 y no nos dan un centavo. Nosotros esperábamos, ¿no?, primero que se cumpla la palabra del gobierno, que por lo menos nos den 2 de esos 26 centavos como acto de buena fe de inicio, y que progresivamente pues se nos dé un centavo adicional cada mes hasta cumplir estos 6 centavos que ya determinaron ellos, un ajuste mínimo que de todas maneras es paupérrimo, pero permitirá que no quiebren las estaciones de servicio. Entonces, viene un segundo ajuste de 3 centavos por galón en el mes de julio, ¿no? O sea, ya tienen 29 centavos que reciben del público, pero no nos dan nada. Se reúne el gobierno con todos los que pueden hacer paro, se reúnen con los transportistas pesados que no consumen gasolinas, ¿no? Y les dan IVA cero para importación de llantas, IVA cero para importación de repuestos, de exención arancelaria para importación de carrizales, de equipos, camiones, etcétera. Y está perfecto que les ayuden, ¿no?
También se reúnen, obviamente les dan un valor económico a los taxistas que consumen gasolina, a las tricimotos o las camionetas. Está bien, es justo. Y nosotros, ¿no?, que somos los que vendemos el producto de ellos, el producto estatal, combustible automotriz, ni siquiera nos reciben y no han hecho nada por nosotros. Entonces, el lunes anterior nosotros hicimos un plantón frente a Carondelet, ¿no?, pidiendo que nos atienda el ministro de Finanzas y el ministro de Energía. Hicimos un acuerdo con los funcionarios que nos atendieron del Ministerio de Gobierno y nos dijeron que nos van a recibir las viceministras. Nosotros queríamos la reunión con los ministros, pero en aras de buscar un entendimiento aceptamos que sea con las viceministras. Vamos a la reunión que se fijó para el viernes anterior y nos dicen, bueno, llegaron un poco tarde, nos dice la viceministra de Hidrocarburos que sí, que quieren buscar una solución con una actitud muy, muy positiva, lo recalcamos, pero lamentablemente la viceministra de Finanzas estuvo revisando su celular, ¿no? Los 20 minutos que estuvo, nosotros hicimos una exposición de alto contenido numérico, pero veíamos que ella estaba ocupada en otra cosa, y finalmente se levantó diciendo que le llamaba el ministro. Ante eso, pues nosotros le dijimos, espérenos 3 minutos más para terminar la presentación, pero dijo que no, que tenía que salir. Pues lamentablemente nosotros le dijimos, si usted se levanta, pues nosotros también tenemos que retirarnos, ¿no? Y así fue, no se levantó y nosotros nos retiramos, ya nos dijo que quedaban sus asistentes, pero nos acercamos a la viceministra de Hidrocarburos, le agradecimos su predisposición y le dijimos que ya aprendimos, ¿no?, en el gobierno anterior, que 3 ministros de energía, 3, nos dijeron que teníamos la razón después de ver nuestros números, pero que la decisión final es del ministro de Finanzas. A la necesidad de que se ajuste este margen, también de la importancia de recibir esos centavos, que para algunos sectores podrán decir, bueno, son solo centavos, pero usted ha señalado son importantes porque podrían ayudar en este caso a que no quiebren muchas estaciones de servicio. ¿Por qué cree que existe esta negativa constante para evitar este tema? Un margen que ya ha estado congelado durante 21 años, usted ha señalado, no es el primer plantón, no es la primera vez que se reúnen con autoridades, no es la primera vez que ustedes están exigiendo esta vocería y sobre todo respuesta. Inclusive ya se llegó a un acuerdo, pero quedó ahí estancado ese acuerdo. Bueno, negativa, hay que ser francos, no ha habido. El lunes anterior, en pleno plantón, le entrevistan al ministro de Finanzas en un medio importante y él dice que conoce que los distribuidores tenemos 21 años congelado nuestro margen y que este gobierno tiene que resolver este problema de la utilidad de los gasolineros que se ha deteriorado tremendamente. Palabras textuales del ministro. Entonces nosotros estábamos contentos. Eso nos dice en el plantón, lo dice al pueblo ecuatoriano en el plantón. Entonces nosotros pensamos que el viernes, con esa declaración del ministro, pues obviamente la viceministra iba a ser más receptiva y ya iba a darnos alguna propuesta, pero no fue así. Entonces, negativa como tal no ha habido. Ha habido palabras que agradecemos que se reconozca esa realidad nuestra, pero nosotros necesitamos hechos, no palabras. Sabemos que es duro, ¿no? Y no es duro ni siquiera para el fisco, es falta de voluntad política, porque no es que tienen que sacar del presupuesto una partida para solucionarnos, no es así, tienen ahora 29 centavos incrementales que reciben de nuestro trabajo. Esos 29 centavos representan como 330 millones de dólares adicionales a los que ya reciben por la subida de precios de los combustibles que hubo desde 2 años o 3 años anteriores. Cuando la gasolina costaba $1.48, hoy cuesta $2.75. Y cuando el diésel costaba $1.03, hoy cuesta $1.75. Esos incrementos de precios a hoy día le representan anualmente al Estado 2.240 millones de dólares que reciben de nuestro trabajo, de nuestra venta de combustibles. Y no son capaces de compartir, ¿no?, toda esa gigantesca suma de dinero para hacer justicia con un sector que es
un socio estratégico del Estado porque vendemos un producto estatal llamado combustible automotriz. Entonces, no hace sentido. Les es más cómodo que nosotros seamos el sándwich, ¿no? Y no tomar decisión con nosotros, pues que obviamente, aparte de socios estratégicos, somos recaudadores del fisco, porque esa plata va directamente al fisco. Señor Rosero, bueno, en este caso usted ha aclarado, no ha existido negativa, sino más bien la cristalización acerca de este acuerdo que ustedes también ya lo han pedido, lo han venido solicitando. Y yo también quería hacerle una pregunta. En días pasados veíamos que la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Manabí, ASODID, advertía de un desabastecimiento de combustibles en esa zona del país. Hablaban que se ha complicado la cadena de abastecimiento y mencionaba el tema de las gasolinas Ecopaís, Super y Diésel. Conocer un problema así, ¿a qué se debe? ¿Se puede dar en otras estaciones debido a la situación que también están pasando las estaciones que brindan el tema del combustible? Por supuesto, no es la primera vez que pasa eso. Recordemos el año anterior, en agosto, se quedó desabastecido el Austro, ¿no? Cuenca y todo el sector, incluso parte del oriente, no hubo diésel, no hubo extra. Después sucedió eso en Catamayo, después hubo algo parecido en La Troncal, que son terminales, ¿no? Y normalmente no dan explicaciones. Primero dijeron que los barcos estaban con problemas por falta de agua en el canal de Panamá, ¿no? Pero sin embargo se desabastece el Austro, que vende Eco 85, pero no se desabastece la Costa, que también vende Eco 85. Entonces, eso obliga a que los distribuidores, que si no tienen combustible en sus estaciones, son sancionados con unas multas estratosféricas, porque eso les encanta, poner multas estratosféricas a nuestro sector, ¿no? Los legisladores. Entonces, ¿qué tiene que hacer el distribuidor? Ir a traer de otro terminal lejano, por ejemplo, ahora esto sucedió la semana anterior en Manabí y también está sucediendo en el oriente. Tienen que ir a traer del terminal de Pascuales, ¿no? Porque en Barbasquillos, que está en Manta, no hay combustible. Se tiene que ir a traer de Santo Domingo con costos de hasta 10 centavos por galón el transporte, y eso ya representa una pérdida en la venta de ese combustible, ¿no? Porque los centavos que quedan no abastecen para compensar el costo incremental. Lo mismo sucede en el oriente. Se cae un puente, no hay carretera, tienen que irse a dar la vuelta al mundo, ¿no? Para llegar al Beaterio de Quito, cuando cuando en condiciones normales se abastecen en Ambato, y ese costo incremental tiene que absorberlo el distribuidor, ¿no? Porque si no tiene combustible, le sanciona. Aquí hay un problema, hay una distorsión gravísima. Se tomó hace muchos años la absurda decisión de que se venda el combustible al mismo precio en todo el país, como que no existiera el costo del transporte, ¿no? Entonces, esa distorsión hace que los distribuidores subsidiemos el costo del transporte, los que estamos alejados de los centros de distribución, en beneficio del consumidor. Esto en dólares significa entre 60 y 150 mil dólares al año que absorbe el distribuidor en beneficio del consumidor, subsidiándolo, ¿no? Destruyéndose la utilidad. Entonces nosotros estamos pidiendo adicionalmente que se permita incorporar el costo, no ganar una utilidad ni nada por el estilo, solamente poner el costo del transporte en la factura de la venta de combustibles. Y tampoco es un desplome. Vamos a ver. Por ejemplo, en promedio, cuando una persona dice lléneme el tanque, son 10 galones, promedio, porque siempre dejan algo en su vehículo. Entonces, una persona que va a tanquear $2.75 por 10 galones son $27.50. Entonces, si le incorporamos el costo del transporte, que son en promedio, digamos, 4 centavos, 4 centavos por 10 galones son 40 centavos de dólar adicionales. ¿Es un desplome, preguntamos nosotros, para el consumidor? En lugar de pagar $27.50, pagar $27.90 en los sitios alejados y tener la posibilidad de irse al oriente, disfrutar de la belleza de la selva ecuatoriana porque están de turismo y tener la comodidad de tanquear ahí, pues obviamente por 40 centavos está justificado, pero no es un desplome para el consumidor y para nosotros es la diferencia entre la vida y la muerte del negocio. Si usted se va a Colombia y pone gasolina en Nariño, allá no hay provincias sino departamentos, pues tiene un valor. Y si es que se va a Antioquia, tiene otro valor. ¿Por qué? Porque está implícito el costo del transporte, la distancia donde están los beaterios hacia las gasolineras. Entonces, esta es la realidad, es lo que estamos viviendo.
no es posible que teniendo estos ingresos, teniendo el reconocimiento ya verbal de nuestra situación, ¿no? El gobierno no haga nada. Por eso hemos hecho una rueda de prensa el día de ayer y estamos convocando al 7º plantón pacífico, como siempre lo hemos hecho, con respeto, pero con firmeza y dignidad, frente al Palacio de Carondelet, para que nos reciba, para que nos dé una cita el ministro de Finanzas, no ningún delegado, porque ya vimos lo que pasó, ¿no? Y lleguemos a un entendimiento y haga justicia con nuestro sector. Porque No, si y no, ya, díganme. señor Rosero, ya en la parte final, conocer cuándo se va a realizar este plantón, por favor, para ya ir culminando la entrevista. Por supuesto, va a ser el 25 de julio, el próximo jueves, frente al Palacio de Carondelet en la mañana, y se van a tomar algunas medidas adicionales que ya están anunciando algunas provincias, como por ejemplo la no compra de combustible, ¿no? Ya se ha anunciado y se ha pronunciado Azuay, Imbabura, Manabí y otras provincias más en protesta, ¿no? Por todas estas problemáticas que hay, por la no existencia de los beaterios de combustible y obviamente por el margen congelado 21 años. Entonces esto va a aumentarse, sabemos, ¿no? Que no podemos paralizar porque nos hicieron el favor de convertirnos en servicio público y si no vamos presos, pero hay provincias, hay compañeros que están dispuestos a hacerlo, porque ya no soportan más. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Nosotros vamos a estar pendientes de este tema en caso también de que sean recibidos por las autoridades y ya se cristalice esto que ustedes han venido solicitando durante muchos años. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un saludo a su distinguida audiencia nuevamente. Que pase bien, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la Red Corape.